ya está aquí. Caminando por los pasillos de la estación. Entrando a la cabina de W Radio. Marta de Baile en W. Todos los días de 10 a 1 de la tarde. Solo por W Radio. W Radio. Comenzamos. Anilú, bienvenidas. Gracias, Marta. Bienvenidas. Encantada de estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Perdón tanto, dime que te diré. Pero bueno, encanta. es normal de una mujer con menopausia. En contra del chicle de cualquier sabor. A ver, elaboremos un poco en eso. Tú que eres una mujer Mira, de letras. me encanta que en Singapur, si tiras un chicle, son $500 de multa. Si te pescan, claro, supongo, pero no hay quien tire un chicle. Vamos, nadie masca chicle. Está mal visto y sinceramente, salvo honrosas excepciones de que te lo mandan como ejercicio para los maxilares o alguna cosa así exótica a los dentistas, le hace un daño horrible a los dientes. Me da mucha pena por los vendedores y las vendedoras de chicles que viven de eso, de acuerdo, pero es tristísimo, y el daño que le hace a la cultura, a la sociedad, a las calles. El otro día leía yo que cuesta miles de millones de pesos limpiar las calles de chicles. Es que hay que raspar. Eso es lo que pasó en Singapur. En Exacto. Singapur dijeron, a ver, tenemos un problema. Tenemos las banquetas de esta ciudad, que es un sueño, llenas de chicles. ¿Cuál es la solución? Comprar más máquinas, traer unas máquinas hechas en Finlandia, contratar a más barrenderos, inventar una herramienta. No, ¿saben qué vamos a hacer? En Singapur, prohibido el chicle. No existe, no se vende. Que haya leyes y se apliquen. Mira, eso es tan sencillo. Todo el mundo dice, ay, la educación, la cultura. No, eso lleva años. Y no, mira, es el castigo. Yo he visto mexicanos que cruzaron ayer, a nado o caminando, como haya sido, que no hablan pero ni español y no tiran una basura en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo primero que saben es que allí, si lo hacen, los van a multar grueso. No se atraviesan en mitad de la calle, porque aunque no hablen inglés y no sepan qué quiere decir jaywalking, ya vieron o ya entendieron que eso no se hace. Entonces, y saben que si lo hacen, papá gobierno da nalgadas. Aquí, ¿qué pasa? Pues lo haces porque a nadie le va a molestar, nadie te va a castigar, la multa no se aplica, te arreglas de a cómo no con el poli. Entonces, ese es el problema. Si no hay una ley y no se aplica, toda la Pero aparte, educación... desde el punto de vista visual, perdón, yo sí quiero saber qué opinan ustedes, cuentavientes. Yo estoy de acuerdo con El esta chicle parte no es nada del bonito. rollo visual. El chicle no es nada bonito. Ahí se ve feo una persona mascando chicle. Mi mamá que lo haga en siempre su decía casa. que una mujer masticando chicle eran como las señoras que venden las tortillas, porque ellas siempre están masticando chicle. Mi mamá nunca me permitió comer chicles, entonces ahora que tengo la libertad lo hago a diestra y siniestra. Y luego ahora te fuiste a resulta encontrar ser. conmigo. Y nunca más lo volveré a hacer aquí. en Yo cabina. mastico Gracias. chicle desde que tengo Es 4 horrendo. años. Sí, horrendo. obviamente, es una Horrendo. costumbre y un rollo horrible. Y aparte, perdón, pero así como existe un espacio vital en donde a ciertos centímetros no te gusta que se acerque alguien desconocido porque es una invasión a tu espacio vital, Sí. cuando alguien está masticando chicle, está invadiendo tu aire. Pues sí, entonces, Como ustedes lo ok, invadieron ahorita. Independientemente del chicle, traemos una pastilla. Si Diana trae una de hierbabuena y yo una de menta, nos hubieras hecho escupirla también. Sí. Entonces es un cuestión de ¿cómo se llama? ¿Qué idiática eres? Es más bien el aroma, el olor, lo que te molesta. No, porque hay unos chicles de canela y unos de quién sabe cuántas cosas. No, ni eso, Anilo. Mira, ya no la muevas. Pero es que hay unos chicles, por ejemplo, esos chicles Max Air, que haz de cuenta que colgaste una mata de menta Pero son deliciosos. enfrente de una turbina y entonces impregna todo el ambiente de ese olor. Bueno, con decirles esto, yo sí acepto que pues como buena de baile soy obsesiva compulsiva. Claro. Yo moría por un galán. Morí a los 18 años por un fulanito de nombre Federico. Y Federico me invita al cine. ¿Se acuerdan del Imperial 70? Sí, claro. Ahí en Homero Ajá. y por ahí por Schiller. Bueno, llegamos al cine y antes de entrar se le ocurre comprar unos chicles Futigón de hierbabuena. Ay, no, de los de... Bueno, masticó ese chicle toda la película.
vuelvo a reiterar, moría por él. Fue la primera y la última vez que salió. Claro. Se acabó el amor. Entonces tú sabrás, Rebeca, ¿por qué sigues soltera, hija? ¿Por qué sigues soltera? Regresando una vuelta por el mundo para entender cómo es el matrimonio en otros países, al regresar con doña Anilú Elías. No se vayan. Paramos un momento y ya volvemos. Más Marta de Baile en W. Marta de Baile. Estamos al aire. Más Marta de Baile en W. ¿Y ahora por qué estamos fondeando con Otmar Liebert? ¿Me explicas qué es esto? No es Otmar Liebert. Es como, ¿cómo se llama ese? El vendedor más grande es del como, mundo. Sí, Ketama, ¿no? Es como Ketama. Bueno, son las 10:31 de la mañana. Les presento a Anilú Elías. Anilú es autora del libro La Rebelión de las Mansas, que presentamos hace algunos meses aquí en el programa. Y hoy me parecía hacer un ejercicio de presentarles de dónde viene esta idea del matrimonio, por qué hoy en día existe el matrimonio y cómo es que nació, si tiene que ver con el amor o no, y cómo viven las mujeres el matrimonio en países como Afganistán o Noruega, Canadá, Argentina, China o la India. Y nadie mejor que hablarlo con Anilú. Entonces, a ver, ¿esto del matrimonio empezó por un tema de amor? No tiene nada que ver, el matrimonio nunca nació con relación al amor, era una situación económica que se determinó que así era mejor. A ver, cuenta. Para empezar, de los 30,000 años que ya los antropólogos admiten que la especie humana es especie humana, ya dejó de ser changuito y todas estas cosas. Bueno, ya cuando empezó a ser como especie humana, de esos 30,000 años, solo 4,000 años existe el matrimonio como institución, o sea que en realidad pues es la parte mínima. Ahora, no es que yo esté en contra del matrimonio ni a favor, yo quiero que lo veamos un poco como un fenómeno que nos han contado muchos cuentos al respecto. O sea, desde luego la mayoría de la población en el mundo está casada. Y en muchos países nace casada, o sea, en la India, en los países islámicos, que son 21, en China, en el sureste asiático, no existe una mujer soltera, o sea, no es un fenómeno inadmisible. En los países del Islam, por ejemplo, una mujer enviuda y se tiene que casar con el pariente más próximo del lado de su marido, cuñado, suegro, no puede estar soltera, o sea, sola, single, no puede. Ella tiene que vivir con un hombre. Entonces, esto es una realidad con la que vivimos. Ahora, hay matices muy grandes en el mundo occidental versus el resto del mundo, porque ahí sí, quitando el folclore, los horrores que se cometen dentro del matrimonio en países islámicos, en África o en Oriente, los horrores que se cometen contra las mujeres en la India bajo la ley brahmánica, los horrores que se han cometido en China, son, quitando el folclore, parecidísimos. La violencia doméstica, aún en Occidente, se parece muchísimo a la violencia. Y vamos a ahondar en eso, no crean que es una embarradita, les vamos a platicar todas esas historias. Pero ¿de dónde viene? Que es sagrado el matrimonio. Y mira, una teóloga norteamericana muy reconocida, Frances Kissling, dice, ella es una teóloga católica, dice, si el matrimonio fuera sagrado, estaría en los mandamientos. Así como honrarás a tu padre y madre, contrarás matrimonio, ¿no? Es un acto sagrado ordenado en un mandamiento. No es así. Ella dice, es un arreglo y siempre lo fue. Es un arreglo que incluso se deja a juicio de más de las familias que incluso de los religiosos. El matrimonio religioso, como lo conocemos, incluso en la religión católica, tiene poco tiempo. Se arreglaban las ceremonias de acuerdo a los gustos de la familia, de los reyes, de las conveniencias sociales. Y de hecho, el divorcio en la Iglesia Católica existió hasta 1536 y lo gestionaban los propios sacerdotes. En 1536, en el Concilio de Trento, se declara que el matrimonio es un vínculo indisoluble y es cuando se queda anulado el divorcio para siempre. Pero vamos, la Iglesia también pensó en un tiempo que se valía, como la religión judía. Tú, de acuerdo a la religión judía, te puedes casar 3 veces. Hay requisitos, claro, tienes que ir a ver al rabino y tienes que gestionar unas cosas, pero te puedes casar 3 veces. Claro. Ahora, ¿de dónde se inventó este contrato?
Decías que en el siglo XIX. No. Bueno, el contrato matrimonial aparece por primera vez históricamente en las tablas de Hammurabi en el 1750 a.C. Se encontraron unas estelas en una piedra que se llama Dorita, donde había 282 leyes, de las cuales 73 estaban dedicadas al matrimonio y a las costumbres sexuales. Esas leyes ya eran muy pareciditas a las de ahora. Totalmente restrictivas para la mujer y totalmente liberales con el hombre. Una mujer que le faltaba el respeto a un hombre, la ley decía que debían desfigurarla. Por ejemplo, ahí pequeño detalle. Contra los hombres había pocas sanciones. Pero hay países todavía hoy día, por ejemplo, donde el violador puede violar a esa mujer porque el hermano de ella, el marido de ella o el padre de ella cometió un delito, o les parece que cometió un delito. O sea, hay leyes que siendo de hace 4,000 años se están aplicando hoy en día. Eso es lo que hace unas distancias terribles en relación al matrimonio. Lo que nosotros pensamos del matrimonio, pues no tiene nada que ver con lo que piensan en Afganistán, por ejemplo. Las costumbres pueden variar impresionantemente. O sea, yo diría que los extremos del cielo y el infierno en relación al matrimonio es el infierno en Afganistán, donde definitivamente creo que las mujeres no la podrían llevar peor, y el cielo en Noruega, donde de verdad los hombres han llegado a una comprensión, no solo aceptación, de su rol como papás, como maridos, como pareja, a una relación de comprensión con sus padres. Entonces, a ver, elabora en Afganistán, vamos a arrancar ahí. Afganistán, que podría ser el peor infierno para una mujer casada. Por ejemplo, en la etnia pastún, que es la principal de Afganistán, una mujer solo sale de su casa en 2 ocasiones. Desde la casa de sus padres para casarse e irse a la casa de su marido, y para ir al entierro, a que la entierren. O sea, son las únicas 2 ocasiones en que sale a la calle. Si saliera, cualquier hombre tendría derecho de apedrearla, de apresarla, y desde luego quedaría detenida. Hay un dicho que incluso a los soldados españoles les pareció horripilante. ¿Cómo será? Que la máxima de ellos es: todas las mujeres son despreciables, incluso tu madre y tus hermanas, para que así no te andes con cuentos de que le tengas ningún respeto ni ningún cariño. No hay ninguna sanción para el hombre que mata a la esposa. Se supone que lo hizo con toda razón. Ahora, quiero decirte, en la mayoría de los países occidentales, si a esas vamos, mitad de 1800, en la mayoría de los países occidentales no había una ley que castigara al marido que mataba a la esposa. Había sanciones de diferentes tipos, pero incluso podía matarle y salir caminando tranquilamente, porque pues ella había dado lugar, ella habría tenido la culpa. Wow. A ver, en Afganistán la mujer casada no tiene derecho a probar la comida que está preparando, solo come cuando terminan de comer todos los demás. Si es que queda claro, porque a lo mejor ya no le dejan casi nada. Tú imagínate en lo que significa una mujer embarazada o lo que significa para una mujer que está enferma. Por ejemplo, una mujer casada no puede ir a ver a un médico, no puede ir a un hospital que no sea atendido solo por mujeres. Entonces, obviamente, hay un hospital atendido por mujeres y para mujeres por cada 10 o 20 de los otros. O sea, es muy difícil. O sea, ser mujer en Afganistán de verdad es como un castigo. ¿El sexo? Ahí sí es lo que el señor quiera, lo que él diga, lo que él mande, y la mujer que se niega, desde luego. Los golpes, por ejemplo, en las culturas islámicas, en general, el golpe a la esposa, o sea, la violencia conyugal, es parte de un ritual. O sea, se supone que si la esposa no obedece, y tiene que obedecer en lo sexual, tiene que obedecer en... Aquí no hay de que me duele la cabeza, de que no quiero, de que espérate tantito. Por favor. De que es que estoy menstruando. No. Es cuando... Pero, perdón, bueno, lo tengo que decir como es. Bueno,
lo de estar menstruando sí hay, por ejemplo, restricciones terribles. La religión judía en eso ha sido fiera y en muchos aspectos la religión islámica lo ha tomado en cuenta. O sea, la mujer menstruando es una mujer sucia y contaminada. De hecho, en los países pobres y en los pueblos pobres de aún países ricos como Túnez o como Marruecos, que la llevan mejor, la mujer que está menstruando se tiene que bajar a dormir al suelo, no puede compartir el lecho conyugal con el marido. Y en la religión judía se tiene que ir a baños y a purificaciones después de la menstruación, y tiene que haber un periodo de antes y de después de la menstruación sin tener relaciones sexuales. Y otra cosa, por ejemplo, la mujer en casi ningún caso, ni en las religiones islámicas ni en la judía ortodoxa, puede insinuar que ella desea las relaciones sexuales con su marido. De hecho, hay un pasaje de la Biblia que está muy cuestionado, pero que dicen que si una mujer le llegara a insinuar con la mano al marido que lo desea, se le corte la mano. Diga, a ti ya te hubieran cortado la boca, mamá. Se le corta la mano. Bueno, no se hace, pero evidentemente se dice que se debería de hacer. Hubo una película judía que fue, curiosamente no la pudieron criticar ni los más ortodoxos, se apega muy estrictamente a la realidad, se llama Kadosh, y se las recomiendo, que quiere decir sagrado. Y es la historia de un rabino ortodoxo, casado con una mujer a la que ama, y ella a él, se llevan muy bien, pero él es el que no puede tener hijos, porque ella se va con un médico fuera de esa comunidad, con un médico del Jerusalén más evolucionado, y él le dice, usted no tiene nada, que su marido venga y yo le hago, y ella dice, nunca va a venir. Y llega el momento que la situación es dramatiquísima, y el padre de él le dice, te tienes que volver a casar con otra, porque la tienes que repudiar porque no tiene hijos. Jamás se cuestionan que sea el hombre el que no puede tener los hijos. De hecho, el 50% de los suicidios en Occidente hasta hace 25 años era en mujeres que consideraban que ellas eran las que eran estériles. Se tardó mucho la medicina en hacerle análisis a los dos, todavía hasta hace 25 o 30 años solo se revisaba a la mujer, claro. Al hombre no. Claro. Y hasta ahorita cuando decimos estas cifras al aire, hay mucha gente muy sorprendida de que hoy los casos de infertilidad en parejas es casi 50-50. Responsabilidad del hombre o de la mujer. Regresando nos vamos hasta el cielo. ¿Cómo es el matrimonio en Noruega? No lo van a creer al regresar. Paramos un momento y ya volvemos. Más Marta de Baile en W. Marta de Baile. Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a @Marta de Baile. @Marta de Baile. Y si no te alcanza, mándanos un mail. debaile@televisa.com.mx. Más Marta de Baile en W. ¿Cómo es el matrimonio en otras partes del mundo? Estamos hablando con Anilú Elías, que es autora de un gran libro que si no lo han leído vale mucho la pena que lo lean, que se llama La rebelión de las mansas, que presentamos hace algunos mesecitos aquí en el programa, ¿verdad? Y bueno, les estamos hablando de la parte infernal del matrimonio en países como Afganistán, Marruecos, Túnez, Pakistán. Vamos a la India, que no se quedan cortos. Y luego vamos al cielo, vamos a Noruega, vamos a otros lugares. La India y anexas, porque China no canta malas rancheras, tanto en la India como en China, como tienen derecho a hacer scanning y ver si el futuro bebé va a ser niño o niña, han empezado a hacer abortos selectivos. En The Economist tuvo un artículo muy impresionante, se veían unos zapatitos rosa en la portada negra y decía, ¿qué pasó con 1 millón de niñas chinas? O sea, aproximadamente 1 millón de niñas, futuras bebés chinas son abortadas porque son niñas. Esto ha creado un fenómeno muy, muy horrible, que es el secuestro de mujeres. Como hay provincias donde hay 145 hombres por cada 100 mujeres porque han desequilibrado los nacimientos. Entonces no tienen con quién casarse, y en China la homosexualidad está penada en muchos estados con pena de muerte, o sea, ahí no hay broma. Entonces lo que hacen es ponen anuncios en Beijing, en Shanghai, en las ciudades grandes, ofreciendo trabajos, ya sabes, de hotelería, de turismo y todo eso, en provincias muy lejanas del interior. Entonces
las chicas se enganchan, se las llevan y ya que llegan ahí, las casan, no sé, el tipo por prontas providencias las viola y las tienen como secuestradas. Ellas no saben ni dónde están, los dialectos son muy distintos en diferentes regiones de China y no saben ni siquiera dónde están, les quitan los papeles. Es matrimonio por secuestro. Pero hay que explicar algo interesante. La razón por la cual ha habido este aborto de más de 1 millón de niñas es por esta política que instruyó el gobierno chino, en donde es un hijo por familia. Sí, que además no es solo los abortos, hay otra cosa que hacen en muchos pueblos hoy día. Nace la niña, entonces la ponen desnuda sobre el piso de tierra o de lo que sea el piso de la casa y la dejan así 24 horas, sin alimentos, sin ni un trapito encima, ni la cambian, nada. Si sobrevive, pues ya ni modo, pero muchas niñas, sobre todo en invierno y en lugares de China que son helados, pues se mueren de pulmonía, se mueren de mil cosas, pues la niña se murió, o sea, la presentan y eso lo sabe todo el mundo, pero no los pueden procesar porque la niña efectivamente pues murió de pulmonía, entonces la llevan y pues la niña ya se murió. Y es otra forma de infanticidio de niñas. En la India están haciendo lo mismo y ya está ocurriendo que hay provincias donde el secuestro es la única forma de conseguir novia. Entonces los chicos ricos sí se van a poder casar, tanto en China, en esa China que ahora todos admiramos porque es muy moderna y porque está evolucionando maravillosamente, lo cual es muy digno y muy admirable desde luego, y en 50 años es difícil que cambien tantas cosas, pero están teniendo problemas muy severos porque de nuevo la vida se está desequilibrando. Los ricos se van a poder casar, los pobres no, siendo una cultura en donde el matrimonio es una institución muy respetada y donde nadie que no esté casado puede aspirar ni a un buen puesto ni a una buena situación dentro de su comunidad. Entonces sí es muy grave lo que está pasando. En la India, por ejemplo, a las mujeres lo de la dote es terrible. O sea, muchas veces los padres, en el afán de que la hija se case, como la hija tiene que llevar una dote muy especial para casarse bien. Es que explica lo que es la dote. Sí, la dote es que ella tiene que llevar, aportar o dinero, o tierras, o objetos. Hoy en día está muy de moda que regalen iPods y iPads y iPhones, o departamentos. Claro, bueno. La dote en la religión judía también fue por supuesto, muy común. Pero entonces la familia promete toda esa dote, se consolida el contrato, se hace la boda y luego resulta que después de la boda no pueden reunir todo ese dinero que prometieron o todos esos objetos que ofrecieron. Y entonces, ¿qué pasa? Queman a las novias. O sea, en Delhi, hace 2 años, murieron solo en la ciudad de Nueva Delhi 625 mujeres quemadas, porque la teoría es que se prendió el sari con el querosén de la estufa. Y no es verdad, les rocían querosén y les prenden fuego, y claro, se mueren o sobreviven horrible. Y he visto fotos de mujeres después de operaciones con unas quemaduras horrendas. Entonces, la India, China y partes del sureste asiático, que además los contrastes tienen a la gente todavía, eso yo creo que es lo que le está haciendo más daño a la gente. Países como Malasia, por ejemplo. Malasia es un lugar de una evolución impresionante. La gente que ha estado en Kuala Lumpur te cuenta, unos rascacielos impresionantes. Es una maravilla en cuanto a evolución económica. Pero siguen aplicando la Sharia en cuestiones matrimoniales, que es la ley islámica. Entonces, mujeres que crecen en un contexto muy occidental, que van a universidades, que tienen aparente acceso a toda una serie de vivencias muy diferentes, sin embargo, en su vida familiar están atadas por leyes medievales. Bueno, explica la ley brahmánica. La ley brahmánica tiene una serie de instituciones hacia la mujer, como la mayoría de las leyes en el mundo, que a la mujer es a donde se le cargan. La mujer, por ejemplo, en la India, hasta muy recientemente y solo en clases muy altas, no podía pedir el divorcio. La mujer puede ser repudiada por el marido. La mujer, desde luego, puede ser golpeada, si así se considera. Y hasta que llegaron los ingleses, pues, por ejemplo, la mujer tenía que ser quemada en la pira funeraria del marido, y la mujer a lo mejor tenía 17, 18 años y el marido 60. Entonces, pero las tenía que quemar y vivas. Él estaba muerto, pero ella la quemaban viva. Porque la ley brahmánica dice que la mujer se tiene que casar con un hombre que tenga el doble o el triple de su edad. El doble o el triple de su edad. Entonces, te muera el marido porque era 3 veces más grande que tú,
y tú ya no tienes derecho a seguir viviendo. Y además, el novio, si es mucho mayor que la novia, se la compra al papá. Entonces, al papá le convenía venderle a la niña de 12 años al hombre de 72, porque le iba a dar mucho más dinero. Claro que le iba a durar el marido 3 años, y a la pobre, pues a los 15, a los 16, se la iban a chamuscar. Y eso, hoy día, por ejemplo, Gandhi prohibió, hizo una labor maravillosa para prohibir que a las viudas, ya no las quemaban porque los ingleses lo prohibieron, pero las hacinaban en unos lugares a donde las iban a abandonar, como en la película Agua, que niñas de 5 o 6 años las dejaban ahí y vivían de la caridad o de la prostitución cuando ya tenían edad para prostituirse. Pero nunca imposible volverse a casar ni reintegrarse a su familia. Entonces, hoy día, incluso, por ejemplo, en los banquetes de bodas, la cortesía es que tú tienes que tener 2 menús diferentes. Uno es para los invitados en general y uno es para las viudas. Las viudas ya no pueden comer toda una serie de cosas que come el resto de la gente. O sea, tiene que ser un menú de austeridad, no pueden tomar postres, ciertos dulces les están totalmente prohibidos. Y además, en el momento que muere el marido, esas ajorcas que usan, esas pulseras que son como de cristal, el pariente masculino más cercano tiene que rompérselas encima con un objeto contundente. Y como son de vidrio, pues muchas veces las cortan, pero es parte del ritual. Y eres viuda, no te las quitan, te las rompen encima. Y la mujer queda pues ya como en una calidad de apestada. No es la abuelita que se va a ocupar de los nietos, no es la mujer mayor sabia que van a consultar, por lo menos en otras culturas. Simplemente es una apestada. Ok, vamos a cómo se escogen los matrimonios, tanto en China como en la India. En el 90% del mundo, digamos, si consideramos por población que India, China, sureste asiático y los países africanos pues, representan el 80% de la población mundial, son matrimonios arreglados. O sea, esa es otra cosa que hemos nosotros pensado que siempre fue así, que yo me quiero casar con Juan o Pedro se quiere casar conmigo y qué padre. No, los matrimonios casi siempre han sido arreglados y hoy día continúan siendo arreglados. Y en los casos en que no los arreglan, se desarreglan. O sea, es muy triste ver que en Canadá, por ejemplo, que hubo mucha inmigración pakistaní, los pakistaníes modernos dejan que sus hijos escojan a su cónyuge. Los no tan modernos los siguen arreglando ellos los matrimonios. Bueno, en un estudio que hicieron en Canadá, a 10 años los matrimonios que se escogieron ellos ya habían tronado. Sí. Y los que arreglaron seguían arregladitos. O sea que yo leí un artículo muy interesante, creo que fue en Newsweek, una de esas, que hablaba una pareja de jóvenes hindús de por qué sentían ellos que su matrimonio había durado por encima del matrimonio de otros amigos que habían escogido a su pareja. Y algo tan básico de lo que decían era, cuando tu matrimonio ha sido arreglado, tú aprendes a creer a esa persona como si fuera verdaderamente una tarea y una obligación. Y como obligación y tarea, te lo tomas tan a pecho que al final lo acabas aprendiendo y lo acabas haciendo muy bien. Pero es que sí me suena, ¿eh? Claro que sí. Sí me suena, Milú. Los chinos dicen que los occidentales estamos totalmente equivocados porque consideramos el amor una tetera de agua hirviendo que retiramos de la lumbre a que se enfríe, y que ellos consideran el amor una tetera con agua fría que ponen en la lumbre para que hierva. Y con eso nos vamos a un corte, y al regresar, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo son países como Noruega y otros escandinavos? Y el matrimonio, no se vaya. Paramos un momento y ya volvemos. Si eres de los que ni Face, ni Tweet, ni Mail, todavía tenemos teléfonos. Llámanos. Lara sin costo, 01807-18-1414 y 5166-8900. Marta de Baile en W. Tres de la mañana en W Radio. Me hace tan feliz que a ustedes les haga feliz aprender de otras cosas que suceden en este mundo. Aquí manda un tweet adorado una follower en Twitter que dice: Marta, muchísimas gracias por enseñarnos
y para poder compartir todo lo que aprendemos con tu programa. De eso se trata la vida, y por eso hoy estamos hablando de cómo se vive el matrimonio en otras partes del mundo, que de repente son lugares como Afganistán, Túnez, Marruecos, Pakistán, la India, China, tan lejanos a nuestra realidad, pero que al final, a lo mejor en mayor o menor medida, son prácticas que se siguen sintiendo y viviendo en países más cercanos a los nuestros. Esa es la verdad. Nos quedamos en China y la India. Sí, pero yo te quisiera decir, la India, tráetela el día que quieras a las comunidades triquis. Sabes que en los mercados de las comunidades triquis se venden niñas los miércoles. Eso salió documentado en varios periódicos de México, lo tengo recortado. O sea, y no se puede hacer nada porque dice el gobierno que son usos y costumbres. Como dijo Eufrosina Cruz, la mujer a la que no dejaron gobernar, que ganó las elecciones en su municipio, porque dijeron, las viejas no gobiernan. O sea, las leyes que rigen en nuestras comunidades, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, son tan drásticas, tan primitivas, tan feudales como las de la India. Claro. O sea, el vender una niña de 13 años, o lo que es todavía más triste, cerca de Navidad, por ahí de noviembre, las cambian por pavos para tener pavo en Navidad, o las cambia el papá por un cartón de cervezas. Ese es el nivel. Yo tuve una trabajadora que su papá la había vendido muy cara, además ella estaba muy orgullosa de que la había vendido muy cara. A los 11 años se la vendió por 50 pesos a un pastor y la dejaba en el monte cuidando a las ovejas en la noche. Por supuesto la usó, abusó de ella, etcétera, etcétera. Pero el papá la vendió y eso ahora sí. En Chiapas una niña llegó con la mano del hermanito a la casa de una prima mía. Tocaron el timbre, la niña tenía como 9, 10 años, y el muchachito que la traía le dijo a mi prima, ten señora, si tú quieres matar, muerta. O sea, se la llevó a entregarla, a dejársela, pues diríamos sirvienta, pero más bien como esclava, y además los esclavos se compraban y muy caros. Ustedes escucharon el programa que hicimos aquí de trata de personas hace un par de meses, y de hecho lo pueden escuchar el podcast en mi sitio en martadebaile.com. Y de viva voz escucharon el testimonio de chavitas de 12, 13, 15 años que eran obligadas a tener sexo hasta 80 veces al día con 40, 50 hombres diferentes. Eso es algo que vivimos el año pasado en este programa y lo pueden escuchar y vale mucho la pena que lo escucharan. Bueno, regresando al tema del matrimonio, Anilú. El matrimonio, mira, la situación de la mujer, y ya lo definieron varios sociólogos en el siglo XIX, que la condición de la mujer determina la evolución de un país, y no es casualidad que los países escandinavos, no es casualidad que Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, incluso Finlandia, que era la más atrasada del grupo, tengan los niveles económicos, de bienestar, de educación, de cultura que tienen, porque la mujer tiene un estatus impresionante. En algunos, casi te diría que la ley se va un poquito incluso más, se inclina a favor de la mujer, pero como dicen ellos, bueno, había que enderezar la balanza, ¿no? Cuenta Noruega. Noruega hoy día se considera, a juicio de los europeos obviamente, que es el país que tendría el número 10, tendría la calificación de 10 en felicidad. Sus propios habitantes así lo dicen, o sea, los matrimonios duran bien, o sea, los niños crecen muy contentos. Hay, hasta hace poco, ¿verdad?, hasta lo de Utoya, que fue terrible, hay una enorme seguridad. La gente sabe que tiene garantizada la escolaridad, que tiene hospitalizaciones sensacionales y gratis, en fin, pero sobre todo parten de una teoría que me parece que es básica. Si el matrimonio es la unidad de construcción de la sociedad, si es el ladrillo con el que tú construyes una sociedad, si hay desigualdad dentro del matrimonio, pues es como que construyes una casa chueca, ¿no?, con unos cimientos disparejos. Lógicamente entendieron que para que haya democracia en un país, tiene que haber verdadera democracia en la casa, tiene que haber de verdad igualdad de opiniones, de mandato, de gestión. Los niños tienen que ser atendidos por el papá y la mamá, o sea, no es eso de los niños son de mamá y el dinero es de papá. Por ejemplo, las leyes en Noruega le dan 2 años de incapacidad con goce de sueldo al papá o la mamá, o sea, porque ahí sí se decide quién se va a quedar aquí. ¿Quién se va a quedar? No se lo dan a los... Imagínense ustedes, aquí tenemos 3 meses, y a empujones y estirones.
2 años de incapacidad. Sí, para te que pagan cuiden tu al bebé sueldo. hasta que el bebé tenga 2 años y pueda ir a una escuela o a un kinder o a un maternal, pero se queda en casa el papá o la mamá con muy buen sueldo y además con muy buenas prestaciones que incluyen capacitación para que no te oxides en tus conocimientos, para que estés actualizado en tu carrera. Todo eso hace que la gente esté contenta. Ahora, tengo entendido que en algunos países escandinavos el matrimonio tiene una vigencia. No te casas forever. No firmas y ahí hasta que te mueras o hasta que te divorcies. Dura 5 años. Y a los 5 años renuevan los votos. se expira y tienes que renovar ese contrato matrimonial. Como el caso que te acaba de llegar ahorita por Mira, mail. nos acaba de escribir Priscila Stoe. Ella está en Alemania y nos está escuchando vía internet y dice: Marta, aquí si te casas con un extranjero, como es mi caso, estoy casada con un alemán, te dan la visa de casada por 1 año. Así que si tú truenas, ya no puedes estar en el país y te tienes que salir de Alemania. Eso sí, si pasas los primeros 7 años de matrimonio, puedes hasta ese momento solicitar tu residencia permanente. Bueno, es que pero eso también es una medida de protección migratoria. Eso deberían de hacer con los cubanos. Sí, en Holanda también Sí. hacen exactamente lo mismo. Tú ya no te puedes casar con un holandés y tener inmediatamente la residencia. Tienes que comprobar que hablas el idioma, que sabes la historia del país. Te hacen un examen rigurosísimo sobre la historia del país y si fallas no te dan la residencia, aunque... Sí, pero eso es más bien de leyes migratorias, ¿no? Sí, es de leyes migratorias y le conviene al país porque antes se casaban mediante dinero para que les diera la nacionalidad la chava o el chavo y luego bye bye. Pero bueno, en los países escandinavos va a durar 5 años ese contrato. Sí. Y si quieres, puedes renovar y si no, ahora sí que... Pues me cada quien a parece su muy casa y Dios Oye, en la si a de las todos. monjas que se casan con Dios les piden que renueven los votos, ¿por qué a los humanos no nos dejan que renovemos los votos? Oye, simplemente estamos casadas con un mortal que tiene sus defectitos, no es perfecto como Dios, entonces ¿por qué no nos dejan renovar esos votos? Que sería de verdad, yo creo que sería fantástico que las gentes se declararan de nuevo su amor, ¿no? Rápidamente vamos a acercarnos a Latinoamérica. El caso de Argentina. Argentina reconoció el divorcio hasta 1987. México lo reconoció en 1917, cosa que habla del país. México tiene leyes de pronto muy evolucionadas en relación al matrimonio. Algunas leyes, sin embargo, y en especial en relación al matrimonio, creo que cabe mencionarlo, que hoy día la ley quiso de pronto volverse tan igualitaria que para la mujer ahora el divorcio tiene bemoles muy serios. Por ejemplo, que la mujer tiene obligación en determinado momento de mantener a su exmarido, no mantenerlo, pero digamos, pasarle una pensión si él no trabaja. De acuerdo que la igualdad es importante, pero tú no puedes instaurar la igualdad por decreto de un día para otro. O sea, tienes que darle a la población un tiempo para que madure. Entonces, ese tipo de leyes, como lo que estamos hablando de las leyes del divorcio en México, suenan muy bien, pero al mismo tiempo hay muchas complicaciones para el lado de la mujer. Es más fácil que un hombre consiga trabajo, no una mujer. Entonces, si se divorcian, a lo mejor la mujer estaba trabajando en el momento del divorcio, pero ya después se queda sin trabajo y entonces ya él no tiene esa obligación porque en teoría ella ha sido productiva, nunca dejó de trabajar, por lo tanto él no tiene la obligación, tiene a lo mejor con los hijos, pero no con ella. con la mujer, claro. Entonces se vuelve muy complicado porque muchas mujeres siguen dejando todo para casarse. Y luego resulta que pues no es, el divorcio ya no las va a favorecer, que siempre fue difícil, o sea, siempre fue muy complicado. Se pide que se garantice la pensión con una fianza, 1 año, pero y luego se pasa. Entonces sí, que por ejemplo en Chile ya existía el divorcio, Pinochet lo borró y apenas hace como 10, 12 años se reconoció el divorcio. Ellos vivían como en Brasil, le llamaban desquitados. Cuando una pareja se separaba, y era muy normal que los conocías, vivían juntos, sabías que no estaban casados porque cada uno había estado casado por otro lado, pero como no había divorcio, pues los desquitados eran, digamos, como siempre, esto ocurre en clases medias y clases altas, no es lo mismo en todas las clases. En América Latina, digamos que México sí fue pionero en esos derechos de la mujer, Argentina lo fue,
pero luego tuvo un retroceso cuando todos los generales y cuando todas estas cosas, y está retomando apenas todas estas cuestiones. Bueno, déjenme decirles que la semana pasada hemos estado preparando. Este viernes voy a hacer un especial sobre el tema de divorcio. Y va a ser un programa en donde ustedes no solamente van a entender cuáles son las nuevas leyes sobre el divorcio en el DF y el resto de la República Mexicana, sino también van a saber, por ejemplo, si ustedes están en camino a acabar divorciados, qué hacer con los hijos a la hora de un divorcio, qué va, qué no va, cómo manejarlo, qué implica un divorcio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista psicológico. Y creo que va a ser un programa bien interesante y voy a dedicarle al tema del divorcio el viernes las 3 horas completitas del programa. Lo que sí les puedo decir es que mi mamá tiene toda la razón. Mi mamá dice que si uno se quiere casar, que se vaya a Estados Unidos, porque en Estados Unidos todo el mundo se casa. Y ahorita estoy leyendo una estadística, sí. Los matrimonios por cada 1,000 habitantes, y mi mamá no estaba de todo errada, ¿sí? Sí. Estados Unidos va a la cabeza. 10 matrimonios por cada 1,000 habitantes. En segundo lugar está Rusia, con 9, República Checa, Rumania, Portugal, Nueva Zelanda, Israel, Australia, Suiza o Reino Unido. Así es que, señoritas, si alguna de ustedes se quiere casar, ya saben a dónde tienen que migrar. No, pero ¿sabes a dónde tienen que ir? No es broma. Al Reino Unido, a Inglaterra. A mí me tocó vivir ese inicio. Nacen más niños que niñas. Normalmente 5% más niños que niñas, o sea, por cada 105 varones nacen 100 niñas. Pero en Inglaterra, y nacen más porque la naturaleza sabe que se mueren más bebés, niños, se mueren más en los primeros años, luego en la adolescencia, porque son violentos, etcétera. En Inglaterra lo salvaron a todos por el National Health, que era un sistema de seguridad social muy eficiente. Entonces, para 1990 tenían un excedente de 2 millones de hombres que no tenían pareja. O sea, no había esos 2 millones de mujeres. Entonces, estaban muy interesados los sociólogos en ver qué iba a ocurrir, porque no todos se iban a dedicar a la homosexualidad, no todos se iban a encontrar una viuda o una divorciada, no todos iban a emigrar, o sea, ¿cómo iba a ser el fenómeno de qué iban a hacer estos 2 millones de hombres? Y yo conozco una mexicana que fruta vendía y nada agraciada, que fue a Inglaterra y se trajo a su güero de allá. Yo conozco a una mexicana nada agraciada que se fue a Estados Unidos, se acabó consiguiendo a un judío millonario y ahí está feliz viviendo en un departamento ahí en una zona riquísima en Nueva York. Felicísima. Mira, y con casa en Hamptons y todo. Bueno, entonces, La Rebelión de las Mansas, que es el libro de Anilú, está a la venta en todas las librerías hasta la fecha, Anilú. Sí, por supuesto. Ahí lo pueden ver y vale muchísima pena. Vale decir. Pero en Gandhi. Sí, en la Casa del Libro. Pero es un libro donde van a aprender. Bueno, donde van a ver qué está pasando hoy en día, por qué hay tanta violencia contra la mujer. O sea, siempre la ha habido, pero ahora como que hay más. Como que nos quieren controlar vía la violencia y es una tristeza. Y eso influye en los desencuentros de las parejas, de todo eso que el malestar de los matrimonios desarreglados, como le llamo yo. No me meto en cuestiones de divorcio, lo vas a tratar el viernes, pero sí pienso que hay muchos fenómenos que tienen que ver y que no son necesariamente ni carácter, ni actitud, ni problemas. Por ejemplo, los sociólogos dicen que la cama matrimonial es más conflictiva que lo contrario. Porque tú dijiste una frase que me la anoté con mi anillo. Invasión de tus espacios. O sea, una persona que ha estado acostumbrada a dormir en su propia cama, a tener sus propios espacios, de repente, sana, enferma, contenta o enojada, se tiene que ir a la cama con el enemigo, como dicen los americanos. Eso no necesariamente ayuda. Luego, otra cosa que ha sido terrible es la reducción de los espacios vitales. O sea, el hecho de que tú compres un departamento de 80 metros cuadrados no te permite que si estás enojada te vayas a tu estudio, o si el señor está molesto se vaya a ver la tele a otra habitación. O sea, ese encimamiento, ese confinamiento, eso hace que las personas se irriten más fácilmente. Hay un dicho muy antiguo holandés que dice: 2 que se odian pueden vivir con perfecta cortesía en un castillo, mas no en una choza. Sí, obviamente. Esto está precioso. Sí, pues si tú te vas al ala este y el otro se va al ala oeste y cada quien es muy feliz, bye bye. Entonces,
te va muy bien, o sea, y puedes ser muy cortés y decir buenos días en la mañana y buenas noches, no pasa nada, pero si te topas con el señor en esos departamentos de interés sexual, porque no es interés social, abres la puerta y te topas con el señor o con la señora, entonces, pues claro que ese encimamiento te acaba ¿Por qué irritando. creen que la reina Isabel ha durado tanto tiempo con el príncipe de Edimburgo? Pues yo en el ala norte de Buckingham y tú en el ala sur. Claro. La rebelión de las mansas que está a la venta en todas las librerías del país es Anilú Elías Editorial. Editorial Libros para Todos. Libros para todos. Bueno, y como última conclusión yo diría que si vemos la realidad, los matrimonios arreglados funcionan mejor que los que desarreglamos nosotros. Estoy de Las acuerdo. historias de matrimonios que duran toda la vida, probablemente haya mucho contenido de resignación, de aguante, lo que ustedes quieran, pero es evidente que los matrimonios, sobre todo de muy jóvenes, y eso ya está comprobado en estudios en todos los países, que mientras más joven la pareja, menos factible que dure el matrimonio. Y por eso en países escandinavos, donde ya se usa que se casen cerca de los 30, están durando más los matrimonios. Bueno, déjenme decirles, aparte, esto te va como anillo al dedo también. Nada más para terminar con esto del matrimonio, para que se carcajeen, 65% de los matrimonios en los Estados Unidos duran por lo menos 10 años. Les digo, mi mamá tiene razón, el gringo es buen marido. Es buen El gringo marido. es buen marido. Y en China, hoy en día, 1 de cada 5 matrimonios termina en divorcio. Se duplicaron en la última década estas cifras. Yo le decía a Diana una cosa, mira, la razón es muy sencilla. Cuando antes, nuestro menú ha cambiado, como dicen muchos teléfonos. Antes había una sopita, 2 guisados de escoger, un arrocito y tu postre. Hoy día hay un buffet con 40 platillos. La gente se hace bolas, o sea, el ser humano, y los franceses lo dicen muy bonito, l'embarras du choix, que es escoger está cañón. O sea, es muy complicado elegir. O sea, cuando tú tienes tantas opciones, el mundo te parece que no te lo acabas y entonces está más difícil. No nos vayamos lejos. Ir a comprar una aspirina en un súper en Estados Unidos es la pesadilla más grande que hay. Ahorita que estaba yo en la vacación, que tenía medio gripita, pues quería algo para que me quitara los síntomas. No Me hay paro manera. enfrente del anaquel y dije, Dios de mi vida, era cold and throat, sneezing, runny nose, caffeine free, extra strength, extra caffeine, o sea, night, day, o sea, imposible. ¿Saben qué hice? Acabé comprando vitamina C y me fui a mi casa. No, un horror. Estoy de acuerdo. Demasiado de dónde escoger. Demasiado De dónde escoger.